Excelente tarde tengan todos ustedes quienes están visitando el contenido de Editorial Huerto de Libros. Gracias por ver el material que con gusto generamos para ustedes. Esta tarde tenemos a un autor muy solicitado en nuestra plataforma. Edwin Bernal es un autor joven que nos envió su propuesta editorial hace ya algunas semanas, algunos meses, y afortunadamente el grupo editorial dio con esta historia, Solo en el Bosque, y hoy la tenemos publicada en la editorial Huerto de Libros. Pero bueno, vamos hoy a platicar contigo, Edwin, a presentarte con los lectores, con la audiencia que está viendo este video. Vamos a platicar sobre tu novela, pero siempre comenzamos nuestras entrevistas conociendo un poco más al autor, a la persona que hay detrás de las letras. Por ello te pediría que nos platiques quién es Edwin Alejandro Bernal, en dónde vives, a qué te dedicas y qué te motivó a escribir. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes para la audiencia, para ti, Juan José. Bueno, pues principalmente me gusta llamarme a mí mismo un don nadie que escribe, porque pues la verdad es que así es como empezamos todos los escritores, empezamos desde abajo y pues es la mejor manera de empezar, porque a través de nuestra historia como escritores también empezamos como lectores, que es la mejor manera de escribir, la de la lectura. Así que más como un escritor me gusta llamarme a mí mismo como un lector demasiado aficionado, con unos gustos que son un poco egocéntricos, porque me gusta mucho leer lo que yo escribo. Lo llego a releer unas 10 veces en una misma pasada para llegar a corregirlo, porque soy muy obsesivo con eso y realmente pienso que cada palabra está donde yo quiero que esté, cada mínima letra. Me gustan mucho esos pequeños detalles. Y lo que me motivó realmente a escribir Solo en el Bosque son principalmente 3 cosas. La primera es la novela de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es una novela que me he leído muchísimas veces, tanto en español como en su idioma original. Y realmente cada vez que la leo me sorprende un poco más, y creo que se nota un poco en Solo en el Bosque la influencia que tuvo, por la estructura que tiene, que es muy similar de Paraíso, Infierno y Purgatorio, que son las 3 etapas de Solo en el Bosque. Sin decir más, porque no quiero que algún lector que no lo haya terminado se entere del final tan... Sí. Tan sorpresivo, exacto. Tan sorpresivo. Un segundo factor que me impulsó a escribir esa obra fue el arreglo que Franz Liszt le hizo a la Danza Macabra de Camille Saint-Saëns. Creo que era una de las obras que más escuchaba mientras escribía, porque ese fragor paranoico me llenaba de motivación para escribir las escenas más de suspenso. Un tercer punto también es la obra de Junji Ito, que es muy... ¿cómo decirlo? Es muy terrorífica. Realmente creo que no hay otra palabra para describir lo que hace Junji Ito que el terror y el ambiente y la atmósfera, que creo que es lo más importante que se tiene que trabajar a la hora del terror. La atmósfera no como solo parte del mundo, sino como un personaje complejo que vive y que siente y que se manifiesta a través de los párrafos. Una cuarta parte es también, creo que todos los escritores nos reflejamos en lo que escribimos, y todos ponemos un poco de nuestras vivencias o de lo que hemos pasado a través de nuestra vida. No es mucho porque, como tú lo dijiste, soy bastante joven, pero yo creo que sirvió para escribir. Perfecto, Edwin. La verdad, las novelas que citas, los autores que citas, tienen un estilo muy particular. Las obras en particular que mencionas son obras muy potentes, que trastocan al lector, que van desgastando a los personajes de la historia, y eso se nota mucho en Solo en el Bosque. Como comentas, vamos a platicar de la obra lo que se puede platicar, porque si no le arruinaríamos a muchos el privilegio de ir a buscarla en la plataforma en Huerto de Libros, que está en el apartado de lanzamientos. Ahorita que decíamos de que eres un autor muy joven, al igual hace unos días entrevistábamos a Denise, que también es una autora que publica aquí con nosotros, La Morgue, su obra bajo el seudónimo de Aurora Rolia. ¿Cuántos años tienes tú, Edwin? Porque
Yo al leer tu texto, yo habría pensado que el autor es un autor de mayor de edad, es un autor de mayor edad, mejor dicho. Eh, ya después que recibimos tu biografía y que vimos tus datos, yo me quedé muy complacido porque se nota una madurez en tu escritura, una madurez que no, a lo mejor no concierne a la edad. ¿Cuántos años tienes, Edwin? Tengo 18 años, estoy en camino a cumplir los 19 muy pronto. Ok. Y oye, y por cierto, ¿en dónde radicas? ¿A qué te dedicas actualmente, además de escribir, antes de entrar de lleno al análisis de tu obra? Pues radico en el Estado de México, en México. Soy estudiante, justo hace un mes, en junio terminé la preparatoria, terminé el bachillerato. Eh, Voy a estudiar letras en CEU, en Ciudad Universitaria, probablemente letras hispánicas, probablemente letras inglesas. Quiero ser profesor de algún idioma. ¿Ya tienes tu pase a la universidad? Aún no en julio, bueno, a mediados de este mes nos van a decir si sí o si no, pero confío bastante en mí mismo, así que probablemente sí me quede. Perfecto, pues sería un privilegio, primero Dios, que se dé y pues la verdad las carreras que señalas creo que te van a ayudar aún más a crecer lo que ya traes en esa vena de escritor y pues te felicito mucho por ello, Edwin. Nos hemos llevado la grata sorpresa aquí en Huerto de Libros de encontrar escritores de ficción, escritores de terror, de thriller, que escriben en un ambiente neutral o en un ambiente que no necesariamente es un ambiente anglosajón. En tu caso, en tu obra, es un ambiente que bien pudiera ser aquí en nuestro país, que bien pudiera ser en cualquier lugar de Latinoamérica. Es un bosque que ahorita iremos platicando, que cuando tú lo describes con esa neblina, con ese silencio de repente, te hace sentir que estás ahí al lado de los personajes que iremos presentando poco a poco. Y pues bueno, te felicito por ello. Antes de leer la introducción de tu novela, ¿cómo surgió la idea? ¿Es tu primer novela escrita? ¿Cómo surgió Solo en el bosque antes de leer la introducción, Edwin? Bueno, a mí siempre me ha gustado leer y escribir cuentos muy cortos. Creo que es algo que define mi estilo, es que es rápido, es fugaz. Eh, Hace 2 años, más o menos, me encargaron en una clase de literatura escribir un cuento de 3 páginas. Cuando terminé de escribir mi cuento eran 13. Luego Okay. escribí otro, que era como de 8 páginas también. Y luego escribí un tercer cuento, que también era bastante extenso. Así que decidí como que combinar los tres en un microcuento. El primer cuento se llamaba Perdido en el bosque, que creo Okay. que es donde toma una gran parte de inspiración. El segundo era como una mini distopía, también con el factor de la niebla. Y el tercero era sobre el desgaste psicológico con un personaje que está tratando de cruzar un abismo, pero que no importa qué puente vea, no, como no es el puente que a él le señalaron, no quiere cruzar ese puente. Así que juntando estos tres cuentos, cada parte que yo sentía que trabajaba mejor con la otra, y en una tarde de lluvia en Jeráguaro, en Michoacán, donde es gran parte de mi familia. De hecho, Perfecto. de esos bosques fue donde saqué mayor inspiración para construir mi ambiente. Fue cuando se me ocurrió, primero que nada, el final. Quería explicar un ensayo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho leer muchos temas. Uno de los que leía fue acerca del ego y de los objetos ideales de Carl Jung, del inconsciente colectivo. Y no Okay. sé por qué tenía esa espinita clavada de crear esa dualidad entre la persona que queremos mostrarle al mundo y la persona que en verdad somos. Y ahí fue cuando quise crear unos personajes que estuvieran dañados y que fueran desgastándose hasta que quedaron como quedaron. Excelente, sí, mira, yo tengo el gusto también de conocer parte de Michoacán y ahora que lo mencionas, tienes razón, el clima de Michoacán, muy húmedo, muy nublado, mucho bosque, que tristemente
se ha ido acabando o se está acabando con la tala ilegal que golpea al estado de Michoacán, un tema difícil, pero tiene paisajes hermosos y esos paisajes hermosos, como tú dices en el caso de tu novela, se siente como un personaje más porque contribuye de una manera silenciosa, afecta al resto de los personajes. Pero muy bien, Edwin, vamos a leer dos parrafitos de tu novela para comenzar a platicar sobre ella. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Por aquí tenemos algunos. Comienza con el capítulo 1. Dice: solo se escuchaba el viento aquella tarde en la que los únicos testigos de sus prisas eran los sauces, los insectos, los robles y el musgo húmedo, y uno que otro animal, roedores y aves principalmente, que desde lo alto de los árboles los miraban surcar con desespero y torpeza las tierras del bosque. También se escuchaban las ramas quebrándose bajo sus pisadas. No podían detenerse. Detenerse era un lujo que se pagaba con sufrimiento. Por ello, ni siquiera sus miradas se enfocaban en lo que dejaban atrás. Corrían libres, libres como no lo habían sido en mucho tiempo, y esa sensación, el viento en sus rostros, el aire fresco y la tierra extendiéndose interminable delante de sus pies, era algo por lo que valía la pena morir. Y en eso todos estaban de acuerdo. Cuando yo tuve la oportunidad de leer esto que nos presentas de arranque, pude ver a alguien huyendo, desesperado, agobiado, y volvemos aquí, ¿no? Como tú nos presentas el bosque, los robles, los insectos, con un escenario que los observa y que más adelante tú vas a decir que ese escenario va a ser testigo de su sufrimiento y que ahí no se escucharán sus gritos, ¿no? Entonces dije, no, pues no la puedo dejar de leer, y de ahí no paré hasta terminarla. La edición que tenemos en Huerto de Libros, si no mal recuerdo, llega a 90 páginas. Es una novela, no diríamos que una novela corta, es una novela de extensión media, pero la verdad ni le falta ni le sobra, ni le falta capítulos, ni le sobra capítulos. Está redondeada de manera perfecta. Pues vamos a empezar entonces a platicar un poquito, Edwin, sin spoilers, como decíamos, de tu novela. Nos cuenta la historia, como bien decías, de cuatro personajes: de Glenn, Drew, Jacob, a quien en toda la obra se le menciona como Pete, y a Diana. De ellos, pues, Drew es el más joven de todos, y ellos vienen huyendo, nos los presentas huyendo de un lugar donde los torturan. En primera, yo aquí te felicito porque cuando a veces aquí en la editorial damos algunos talleres, comentamos que una buena historia de empezar una novela o un relato es poniendo a los personajes en acción. O sea, preséntalos haciendo algo. Y en tu caso, tú los presentas huyendo. ¿De qué huyen tus personajes, Edwin? Bueno, pues principalmente huyen de, bueno, como bien lo dice un poco más adelante, corren y huyen porque es lo único que pueden hacer en ese momento en que son libres. Llevan tanto tiempo encerrados y sufriendo que no saben hacer otra cosa más que alejarse, tratar de escapar de ese dolor. Perfecto. Algo muy bien logrado es que son personajes diferentes. Y fíjate que eso es muy difícil de conseguir, porque a veces, al ser una sola cabeza de donde salen los personajes, se siente en los diálogos o en las descripciones como que a veces se empalman, como que sientes que lo escribió, que está hablando la misma persona, ¿no? Que es la misma voz, aunque sean diferentes personajes. En tu caso, no. En tu caso, los cuatro personajes son muy distintos y muy bien logrados. Glenn, a mi parecer, cuando leí tu obra, me suena como la persona de inicio, más fría, más calculadora, más razonable, un poquito más aislado. ¿Cómo surge Glenn en tu cabeza para comenzar este relato, Edwin? Bueno, como dije antes, todo se empieza a relacionar con esta teoría del ego y la persona y del objeto ideal y la persona que queremos ser enfrente de todos. Glenn en parte es como mi reflejo, como
como yo quiero que me vea la gente, como alguien inteligente, fuerte, capaz, pero lentamente se va transformando en un perro regañado, en una persona temerosa, insegura y que no puede tomar acción. Así que es ese camino de lo que yo quiero ser a Glenn, a ese de ser el más grande, el más fuerte, a ser una cosa minúscula, a ser una persona pacífica, más por miedo que por realmente buscar la paz. Sí, de hecho, cuando tú los presentas corriendo en la escena, él es el que le saca ventaja, ¿no? Él es el que va más adelante y se tiene que detener a esperar a sus compañeros. Luego, y de hecho es el primero que nos presentas, luego aparece Drew, que es un personaje, por lo que tú nos dejas ver, al que te das el tiempo de detallar muchos aspectos y lo puedes sentir al personaje. Creo que es el más joven de los cuatro. Dejas entrever que tiene un pasado donde lo trastocaron las adicciones, ¿verdad? Y lo dejas ver de inicio como una persona un poco agresiva, que solamente se ha formado en base a la ira y al rencor. ¿Cómo surge Drew? Drew surge también en parte por esta idea de que cada personaje tiene que representar algo. Bueno, un personaje al cual puedes resumir con 3 o 4 palabras no funciona porque es muy plano. Creo que eso es lo que más me gusta de mi propia obra, que a pesar de que son personajes profundos y que se necesita cada quien su tiempo para explicar quiénes son, también cada uno representa algo. En este caso, Drew representa la frustración, la ira y el enojo y la violencia. Nace en la necesidad de tener una voz activa y un problema Solo en el Bosque, y creo que fue la mejor manera de explicar que había problemas ahí, no solo en la tortura, sino en cada uno de ellos. Un problema general y un problema personal para cada uno. Las adicciones también fueron en gran parte por mostrar un personaje que era un estereotipo del adolescente en la literatura, bueno, al menos en la literatura moderna, pero llevado a otra parte, porque muchas veces en la literatura, cuando se nos presenta un adolescente con adicciones, se nos muestra un personaje que va sobresaliendo a pesar de eso, pero yo quería demostrar decadencia. Creo que todo lo que yo quise mostrar en Solo en el Bosque es la decadencia. Y fíjate que como nos presentas es muy real. Como tú decías hace rato, creo que a veces pecamos todos, de, de vivir acá en lo que debería de ser o como deberían de ser las cosas aquí. Pero en la realidad, las cosas no son así. Y hay una disociación entre lo que es y lo que uno piensa que debería de ser. Entonces yo sí creo que tus personajes son como somos, o sea, representan una esencia humana diaria de todos. Y también recupero lo que dijiste, se sienten tridimensionales. Algo que yo le recomendaría a quienes aspiran a escribir o están escribiendo y adquieran tu novela es que se fijen cómo tú aprovechas los intervalos conforme va avanzando tu historia, aprovecha los intervalos para ir dotando de alma a tus personajes, porque en algunas partes mencionas características físicas, en otras partes pensamientos que te muestran la psique del personaje, en otras partes tienes lo que en cine se llamaría flashback, que regresas al pasado de los personajes para que entiendas el por qué viene el personaje trastocado de alguna manía, ¿verdad? O con alguna manía. Y eso es algo muy rico porque no te quemas un capítulo describiendo a un personaje para que funcione y luego al siguiente capítulo pues te llevas media extensión describiendo a otro, sino que tú vas avanzando en la historia y es lo que hace adictiva la lectura de tu novela, que la historia nunca deja de avanzar y conforme vas avanzando te vas llenando de información sobre los personajes y eso te sirve para comprender después por qué actúan como actúan, Edwin. Esto, la verdad, por eso yo te decía que yo pensé que eras un autor ya de entrado en años, a lo mejor
de más de 30, 40 años, ya con un bagaje más extenso. Y la verdad me llena de gusto saber que pues apenas vas a cumplir 19 y tienes estas formas literarias. Eh, Háblanos ahora de Pete, bueno, que es Jacob, Jacob. pero lo van a encontrar el 98% de las veces como Pete o como el Doc, que en ocasiones también lo mencionan como el Doc. Eh, Platícanos de este personaje, Edwin. Bueno, pues él era como que el punto y aparte en toda la situación. No me gustaría llamarlo como un alivio cómico porque realmente las dos únicas ocasiones que hay chistes en Solo en el Bosque no dan risa, y eso es para que haya esta distinción entre esto no es comedia, esto no es algo para reírse, esto no es un libro con el que te vayas a reír. Es solamente para aliviar la tensión entre los personajes, y es porque entre los cuatro personajes hay dualidad y aún así están separados, son como el yin y el yang. Así que Jacob en este caso sería como no la voz de la razón, sino la voz de la paz, el contrario a Drew, y aún así es el más cercano a él. Exacto, exactamente. La voz de Pete es muy potente porque creo que todos en la vida, cuando lean tu historia, yo cuando la leí me pasó, cuando yo vi a Pete, lo referencié con alguien en mi vida que se me acercaba, que te tocaba el hombro, que te hacía ver de una forma asertiva tus áreas de oportunidad. Entonces, Pete es un personaje muy cálido. Me dolió su trajinar por la historia, porque, pues bueno, también nos muestra que la vida a veces, aunque tú seas una persona de bien, centrada, o que creas serlo, pues la vida es implacable con todos y a veces pues nos hace malas bromas, ¿no? Y a veces terminan muy mal. Y creo que en el caso de Pete es el personaje que a mí me enseñó cosas al momento en que se acercaba con Glenn, le daba alguna palabra de aliento, le daba alguna referencia. Cuando haces este flashback hacia atrás con el personaje de más joven, con True, pues dices, mira, entonces hay un pasado, ¿no? En común. Y la verdad, se agradece. Ahora, platícanos de Diana, que es el cuarto personaje y el último que tú nos presentas. ¿Cómo surge ella y cómo surge su carácter de ella? Diana fue un personaje fácil y difícil al mismo tiempo. No quería dotarla de una gran personalidad, no quería que fuera el personaje que más destacara, Ujú. porque es más simbólico que activo. Ella representa la manipulación, representa el deseo y el engaño. Es, de una forma, para decirlo sin dar muchos detalles de la obra, yo diría que es la representación de la frustración afectiva que tienen los personajes. O sea, ella representa lo que sería una persona ideal, Ajá. pero que termina volteándose la situación y termina siendo una tragedia. Sí, muy bien dicho. Y también creo que en la vida nunca falta un personaje así. O No. sea, creo que en la vida todos identificamos de repente, no recuerdo quién dijo en alguna ocasión que de las personas que más te debes de cuidar son de las personas que siempre te están criticando con mala vibra, con mala leche, porque pues te quieren destruir, pero también de las personas que más te flores te echan y que siempre están ahí en la vida dándote por tu lado porque pues decía que te quiere manipular. En el caso de ella y en el caso de todos los personajes, tú los vas llevando por diferentes matices. Y cuando lo estaba leyendo me acordé de los consejos de un tallerista con el que yo trabajé una novela y me regañó. Yo escribí una novela policíaca que está publicada también en Huerto de Libros, se llama La Huerta, y pues ya llevaba media obra, yo sentía que la novela iba bien. Cuando este editor me hace favor de leerla, una autoridad completa en la materia me dice, oye, pues tu novela está muy bien, pero me aburrí. Y le digo yo, pues entonces no está tan bien. Y dice, no, la novela está bien, lo que está mal son los personajes, porque tú pones a un personaje completamente blanco, pones a otro personaje completamente negro,
pones a otro completamente rojo. Y así no somos los seres humanos. Dice, los seres humanos en ciertas circunstancias somos completamente blancos, pero en otras circunstancias con otras personas somos negros y en otras somos grises. Entonces, cuando él me dio esto, a mí me dio mucha claridad para escribir. Cuando yo leo a tus personajes, entiendo perfectamente eso, porque los personajes van teniendo una evolución en base a las situaciones que te permite verlo de todos los lados al personaje, ¿no? Verlo de todos los lados. En el caso de Diana, cuando haces el giro de tuerca en su personaje, yo me sorprendí por lo que ella planteó, porque nunca lo vi venir en ella. O sea, lo que ella plantea, yo lo pensaba de Glenn, pero nunca de ella. Es como ese personaje discreto, pero incidente, ¿no? Entonces, pues la verdad, excelente, excelente los 4 personajes. Ahora platícanos de la ambientación, porque, bueno, ya dijiste un par de obras que te han influido, pero al momento de armar una locación, un escenario en tu cabeza y luego plasmarlo a las letras, ¿qué factores tomas en cuenta de la observación para llegar a hacer esos escenarios tan densos, Edwin? Como dije, bueno, me faltó más bien una cosa por mencionar, y es que también tomé mucha inspiración de la saga de videojuegos Silent Hill, que es una cátedra completa de terror psicológico y de atmósfera. Y realmente creo que como estuve unas largas semanas jugando todos los juegos antes de ponerme a escribir, realmente ya tenía en la mente tantos escenarios, tanta atmósfera, que solamente agarré una libreta y empecé a escribir qué cosas tenía Silverstone que lo hacía especial. Luego de eso lo llevé a mi computadora, lo puse y lo alargué. No tanto como para que aburra o para que sea medio libro de explicar cómo es Silverstone, pero tampoco como para que se sienta vacío. Y algo que me enorgullece un poco es que en las partes de Silverstone que son misteriosas, como por ejemplo la zona oscura del bosque a la que van un par de veces, da esta sensación de zozobra porque no parece natural, sin embargo lo es. Estos árboles que están plantados prácticamente de forma igual, como si hubieran puesto así nomás, bueno, con regla casi casi, es este contraste entre la luz y lo natural y la oscuridad y lo artificial que hace que parezca un lugar aterrador, un lugar misterioso, un lugar denso en esta variedad. Creo que eso es lo que más importa a la hora de construir una atmósfera. La variedad y el contraste, pero sin pasarse, porque si no, luego parece un tutti frutti de objetos varios y pues no. Sí, sí, o cae uno en contradicciones, de repente dices que era de un color o que había una cierto tipo de plantas y al rato resulta que ya te contradices en la descripción. Tienes razón y yo no lo había visto así, fíjate, y sí, quien dice esto es, quien vive este miedo por la simetría, si no me equivoco, es Diana en su primera incursión. Este, y nunca había pensado, normalmente tendemos a usar el caos y el desorden como una herramienta de temor. Pero ahorita que lo planteas, la simetría y el orden desmesurado, creo que también nos puede generar el mismo terror, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, bueno, si tuviéramos que informar al lector de estos escenarios, solamente diríamos que la historia transcurre transita por 3 elementos, creo yo, que se vuelven muy potentes, que es el bosque en sí, la niebla y el depósito. Pero aparte, por la trama fundamental de tu historia, tú puedes jugar hasta cierto punto con lo que pasa allí, con estos ciclos, y al final de cuentas, cuando ves el desenlace, entiendes perfectamente el porqué de todo, ¿no? Pero hasta ahí, porque lo que queremos es que vayan y lo lean y lo descarguen, ¿verdad? Oye, Edwin, ¿y cuánto tiempo te tomó escribir solo en el bosque? Eh,
La planeación fue lo que me llevó más tiempo, pero más que nada porque la hice de forma muy intermitente. Esta historia se me ocurrió en septiembre del 2020, pero cuando realmente puse manos en tinta fue si no mal recuerdo, fue el 11 de noviembre. La terminé en febrero, la dejé descansar 2 semanas y me puse a corregirla y después la envié a Huerto de Libros. No me llevó mucho tiempo y de hecho tenía como 50 páginas más, pero en la corrección vi que no le aportaba a la historia y realmente solo le restaba tiempo y atención al lector y decidí cortarlas. Entonces, Así que, estamos eh, hablando de alrededor de 4 meses de trabajo entre la escritura y corrección. sí. Pues la verdad, parece una obra de más tiempo por los detalles, porque regresas, o sea, fíjate que pude detectar que tú regresas a elementos previos que dejaste en el camino, como estas migas, ¿no? Que de repente las dejas como una guía, pero en ocasiones pasa, no sé si te ha sucedido, Edwin, leyendo alguna novela, que tú lees algo en el capítulo 2, en el capítulo 3 y sientes que va a tener trascendencia porque el autor le dedicó mucho espacio, ¿no? Muchas letras. Y luego ya te vas a terminar el libro y dices, bueno, pero, y entonces esto y esto y esto que mencionó, pues, ¿para qué lo mencionó si en toda la historia no tuvo relevancia? Y es lo que no pasa contigo, porque las cosas que de repente se quedan como puntitas hacia salidas laterales, en algún momento en la trama tú regresas y las retomas y tiene su porqué. Y eso, pues la verdad habla de, por eso te decía que es difícil pensar que en 4 meses pudiste haberla redondeado como quedó. Ok, ahora, Edwin, eh, ¿tú cómo escribes? ¿Cuándo escribes? ¿Tienes un hábito? Por lo que veo, eres una persona organizada al momento en el que mencionas la planeación. ¿Cómo es tu método creativo? Bueno, justo ahora estoy trabajando en 2 libros, en una novela. No es tanto de terror, sino es más bien una ficción, ciencia ficción pseudo posapocalíptica y un tanto política. No tanto una distopía porque soy demasiado joven y sesgado como para escribir algo político, pero sí hay ciertos matices que estoy tomando de la Segunda Guerra Mundial. Mi proceso creativo inicia con un acontecimiento, ya sea de la vida real o que me haya pasado a mí, o algún sentimiento que yo tenga muy intenso. Desde ahí yo empiezo a querer darle forma. Cuando escribo, realmente sí tengo un hábito de escribir porque eh, cuando quiero escribir, bueno, más bien escribo a diario, mínimo una línea o 100 páginas, aunque después las vaya a borrar, pero que se me vaya formando ese hábito de escribir a diario. Realmente cuando escribo mucho llego a escribir hasta 3000 palabras, que parece mucho, pero en realidad es muy poco después de la corrección. Eh, no me toma mucho tiempo porque me gusta mucho hacerlo de forma resumida, aunque mi prosa y mi forma de escribir realmente llega a ser muy, ¿cómo decirla? Muy exuberante, muy con palabras extrañas y ese tipo de cosas, un tanto elegante. Realmente me gusta que se entienda con la menor cantidad de palabras posibles y eh, también el hecho perdón, se me fue. No, no te preocupes. De eso que mencionabas, y creo que los lectores te lo agradecemos porque sí es verdad, o sea, si quieres consumir, quieres leer, quieres nutrirte de algo, de una historia, pero usar las palabras adecuadas y usar el número de palabras justo para contar lo que quieres contar, creo que es muy difícil de conseguir para el escritor, porque a veces nos atascamos de descripciones, de personajes, y como dices tú, luego regresas a hacer el análisis y dices, bueno, esto no abona a nada. Y viene algo bien difícil para el escritor, Edwin, que es empezarle a quitar. Muchas veces nos aferramos a cosas de nuestra novela pues, porque a nosotros nos gustó, pero siendo objetivos, pues pudiera no estar y no pasa nada, no se cae la historia, ¿no? Sí, justo bueno, toda esta semana
Y desde que terminé Solo en el bosque, he estado trabajando en un cuento largo, que realmente la historia es buena, es muy buena, pero no lo estoy pudiendo sacar adelante y con toda la pena del mundo lo voy a dejar a la mitad porque es lo que me dijeron una vez, solamente una de cada 10 cosas que uno como escritor piensa las puede sacar adelante, aunque sean la mejor historia del mundo, por muy difícil que sea, hay veces en que simplemente pues no rifa esa historia o ese personaje. Y pues creo que ese es un método que yo ocupo a la hora de escribir y es no tenerle apego a las cosas, porque Ujú. luego tal vez sí las voy a quitar, o también porque luego voy a hacer sufrir a mis personajes y me van a estar detestando, y aunque yo les haya tenido apego, no voy a poder hacerlos sufrir, no los voy a poder torturar como yo quiero. Así que realmente va a sonar un poco extraño o incluso ridículo, pero trato de tener el menor contacto con mis personajes para después poder hacerlos sufrir con toda calma. Excelente, ¿no? Pues es que de hecho así es la vida. O sea, muchas veces preguntan gente conocida, lectores, ¿por qué escribes terror? ¿Por qué escribes suspenso? ¿Por qué escribes thriller? Pues porque en la vida hay terror, hay suspenso, hay thriller y son situaciones que te tocan, que te agarran muchas veces desprevenido. Y fíjate que no sé si te pase, yo creo que sí, porque a veces tú tienes una idea sobre lo que le va a acontecer a un personaje y le empiezas a dar rienda a la imaginación. No sé si te ha sucedido, pero el personaje se resiste y el personaje pelea y a veces el personaje termina, termina encauzando la historia hacia un lugar que tú no tenías proyectado. Y dices, no, pero es que yo pensé que este personaje moría en el capítulo 3 y resulta ser que llega al capítulo final y todavía ya anda aleteando, ¿no? Y no sé si te haya llegado a suceder alguna vez con algún personaje que se resista. Pues prácticamente toda la historia de Solo en el bosque fue saliendo por parte de los personajes. Yo sabía a dónde quería llevarlo, yo sabía a dónde quería llegar y qué es lo que quería narrar, pero los dejé correr libremente. Yo digo que escribir es como pastorear ovejas. Tú sabes a qué pastizal las quieres llevar, tú les abres el corral y tú nomás estás viendo que ninguna se vaya a comer tu matorral de diálogos y de acontecimientos. Si una se pierde, le dices, espérate aquí, mi chava, vamos, vas por ella. Pero de ahí en fuera, los personajes tienen que dirigirse solitos. Son personas a final de cuentas. Sí, sí, es cierto, tienen esa libertad. Y algo que yo te reconozco en la novela y que de hecho lo he platicado con Romina Cruella, que también le entrevistamos, una escritora argentina, con Ariadna Muriel, con Alejandro Aboites, hace unos días con Aurora Rolia, es que cierras a los personajes, o sea, tienen un cierre. Y creo que tu cierre, en particular con cada uno de ellos, es magistral, porque porque no hay otra forma de, por lo menos para mí, de describirlo. Por cómo tú los ibas conduciendo, por cómo el escenario los iba afectando, pero conforme ellos iban resistiendo e iban buscando la salida, y creo que a final de cuentas todos buscamos vivir y todos buscamos estar bien y buscamos escapar de algo. Y esa es la esencia de tus cuatro personajes. Toda la historia nunca cambian su objetivo, cambian incluso su carácter, cambian su código moral, pero no cambian su objetivo. Su objetivo sigue siendo el mismo, que es escapar y sobrevivir. Incluso muchos de ellos o alguno de ellos no saben ni para qué, pero él quiere escapar y quiere vivir. Y eso, pues, eso te lo aplaudo mucho, Edwin. ¿Qué consejo les darías a los escritores que van empezando o que vamos empezando en algún género que no es a lo mejor el que uno está acostumbrado? ¿Qué consejos darías para poder construir personajes que tengan verosimilitud y que tengan pasión? ¿A ti qué te funciona? Primero que nada, muchas gracias por considerar así el cierre que les di a cada uno de mis personajes. Lo quise hacer un poco como con justicia poética, cada quien terminara por lo que representan o por el contrario a lo que representan. Y un consejo que le podría dar para la creación de personajes es que realmente no creen personajes, porque, por ejemplo, yo hacía teatro hace unos años de forma amateur escolar, eh,
Y es que esa es realmente la diferencia entre una obra de teatro de hace años con una más actual. Y es que la de hace años crea personajes, son muy fársicos, utilizan cosas que realmente no se utilizan en este momento, quizá en ese sí, pero ahora no. En cambio, las obras actuales usan personas, tienen, tienen cosas con las que uno se puede identificar, aunque sean completamente distintos a nosotros, podemos encontrar ese algo a qué aferrarnos. Y la cuestión es que realmente para escribir un personaje con el que uno se pueda sentir identificado o que uno pueda considerar real, lo importante es que reaccione a estímulos, que reaccione a lo que está pasando en su entorno como una persona normal lo haría. A menos que tu personaje sea, o más bien, a menos que el problema de tu personaje sea que no puede sentir o que no puede reaccionar, que reaccione a todo lo que está pasando, que le afecte, que llore, que sufra, que ría, que haga todo lo que hace una persona normal. Algo que me señalaron cuando empezaba a escribir es que si tu villano es una momia, no puede llegar a decir, hola, buenas tardes, soy la momia. No, uno tiene que llegar, tiene que ver a tu personaje, decir, ah, es la momia. Sí, sí, que el adjetivo y el calificativo se lo ponga el lector por lo que le estás mostrando. Y fíjate que sí, y ahí podemos, no quisiera yo tomar un ejemplo de algunos de los autores de culto, porque hay muchos autores de culto del género que son autores del siglo pasado, pero estábamos hablando de otros momentos, como ahorita que tú decías de los personajes de antaño y de los personajes contemporáneos. Hay muchos autores de culto que te describían, o sea, era terrorífico, era demoníaco, era vil, entonces él te decía cómo era el personaje, tú no lo veías. Y a mí en el taller que participé hace no mucho en Guanajuato, esa observación me hizo el tallerista. Me dijo, deja que el adjetivo se lo ponga el lector y tú muéstrale las cualidades o muéstrale las conductas que van a hacer llegar al lector al adjetivo que tú tienes en la cabeza, pero no se lo pongas tú. Y es verdad, o sea, si a mí me preguntaras algún adjetivo de tus 4 personajes, yo te podría dar un adjetivo muy concreto de cada uno para lo que por lo que a mí me mostraste en cómo se comportaban. No lo voy a decir porque, pues que los lectores, que cada uno de los lectores que quiera saber, pues vaya y lea y a final de cuentas le ponga el adjetivo que quiera ponerle, ¿no? Y creo que también depende mucho de en qué momento leas una obra. Por ejemplo, hoy me tocó leer tu novela en un periodo y a lo mejor en ese periodo para mí cada personaje representaba algo y a lo mejor hoy representa otra cosa, ¿no? Es lo bonito de la literatura. Sí, exactamente. Eh, Creo que también eso fue un pequeño acierto, y es que uno puede leer Solo en el bosque siendo joven, teniendo problemas de juventud, y se identifica con Drew, pero más adelante, cuando la vida da las bofetadas que suele dar, cuando los años se empiezan a notar, uno se puede identificar con Perry o con Glenn, y pues esa es la magia de la literatura. Por ejemplo, hace mucho leí La niebla de Stephen King, y realmente tuvo un gran impacto sobre mí. Y mientras estaba escribiendo Solo en el bosque, me dieron ganas de volver a leer La niebla y tuvo un enfoque completamente distinto e incluso el protagonista me llegó a caer mal. Mira cómo estamos conectados, Edwin. No te miento. Antes de comenzar esta entrevista, bueno, estaba degustando mis sagrados alimentos antes de comenzar esta entrevista y puse en YouTube la niebla. Allí en YouTube está la película que acá se llama, bueno, la subtitularon como Sobrenatural y está en español. Y, y fíjate que es esto que comentas, o sea, fíjate cómo tú refieres esta obra. Yo la estaba viendo prácticamente hace unos minutos y ahora también que mencionas esta obra, pues sí se nota la influencia de la obra como tal, más allá del autor, de la obra como tal. De hecho, aquí en el canal, en unos días, yo creo, se va a subir un video del análisis de la adaptación del libro o del relato a la película, porque el final es diferente, el final del relato es muy diferente al de la película. Creo que ahí sí
se rompe lo de que siempre la novela es mejor que la película. Creo que en el final nadie estará en desacuerdo si decimos que el final de la película es más perturbador que el final del libro que le da Stephen King. Pero ¿estás de acuerdo? ¿Ya también viste la película? Sí. Sí, no manches, tremendo, ¿no? Increíble. Pues la verdad sí se nota, y fíjate que vi la escena donde la neblina va bajando por las montañas y cubre el lago, y justamente pensé en la escena cuando salen del depósito y buscan el camino hacia la salida, y pues el bosque tiene ese elemento adverso. También algo que me gusta, Edwin, es que esa niebla o el bosque puede ser un arquetipo, perdón, de los obstáculos que todos tenemos. O sea, todos tenemos una meta y todos vamos a tener una neblina o un bosque oscuro y siniestro que va a representar un obstáculo para conseguir nuestros objetivos. Eh, en este momento, en tu vida, ¿tú qué señalarías como un obstáculo que ya tengas identificado para a lo mejor lograr cumplir alguno de tus objetivos, Edwin? El primero que me vino a la mente es el anonimato. Es que yo quiero ser un autor del que se pueda hablar por años. Por ejemplo, H.P. Lovecraft, más de un siglo, sigue vigente. Y conozco su historia y sé que él no se hizo famoso hasta después de su muerte, que vivió por completo en el ostracismo. Y realmente eso es algo que a mí no me molestaría, pero que ciertamente es un obstáculo por ahora. Fíjate que, híjole, yo creo que ahí le pegaste al talón de Aquiles de muchos autores, de muchos artistas, de diferentes líneas de arte. El anonimato va más allá, o sea, romper el anonimato va más allá de un ego, porque mucha gente pueda decir que lo que a veces buscas es el reconocimiento por el reconocimiento en sí, pero no, lo que a veces buscas es el mero hecho de que tu obra, de que tu historia llegue al mayor número de lectores y sea leída. Es como una persona que hace pan, o sea, no hace pan para guardarlo en la alacena, o sea, hace pan para que la gente lo coma, lo deguste. Y más allá del pago, que obviamente de eso se mantiene un panadero, también está esa satisfacción de que alguien se va a gusto a echarse su concha con chocolate y a lo mejor le alegra la noche antes de irse a acostar, ¿no? Y es tan válido para un panadero, es tan válido para un carpintero como para un escritor, pero a veces cuando uno lo dice, como que no se ve políticamente correcto. No se ve bien querer que tu obra llegue alto. Sí, Y es que realmente también una parte de mí que quiere que Solo en el Bosque llegue a muchas personas es porque escribirlo fue un proceso casi terapéutico para mí. Me ayudó a sacar muchas cosas con las que yo ni siquiera sabía que tenía dentro. Y digo, bueno, pues si esto me ayuda a mí, a lo mejor puede ayudar a alguien más. Y creo que eso es por eso que quiero que ese libro en concreto llegue a mucha gente. Por eso es que digo que puedo vivir perfectamente en el ostracismo de sombras y paranoia en el que vivo, con tal de que después de mi muerte, incluso siglos después de mi muerte, alguien diga, voy a hacer mi tesis sobre Solo en el Bosque. pues la verdad, híjole, la verdad, este video, tu obra publicada con nosotros, esperemos que contribuya a superar esa neblina, ese bosque que representa el obstáculo de tu objetivo, porque con todos los autores que he platicado, yo mismo como escritor, es difícil sobrellevar la cuestión de estar ahí trabajando sin saber cuál va a ser el fruto de ese trabajo. Y es muy difícil, es como cuando un estudiante se mete a estudiar medicina, que es una carrera muy pesada, y realmente no sabe si saliendo va a tener una oportunidad de ejercer para lo que se preparó. Y cuando lo logra, pues es una satisfacción y un orgullo para la familia. En el caso de los escritores, pues no, es exactamente lo mismo, como el ejemplo del panadero. Y yo te felicito, Edwin, por decirlo, porque creo que dijiste algo que muchos escritores traemos cargando en la espalda
y nunca nos atrevemos a exponerlo con un argumento, ¿verdad? Válido. Y pues la verdad, eres joven, o sea, por ejemplo, eh, reflejando tu ejemplo y tu edad contra la mía, yo sabía que podía ser escritor desde los 14, 15 años, pero no me dediqué a ello. Y no tienes una idea de cómo cuando lo decidí a los 33 años, me reproché a mí mismo el haber sabido qué quería y qué me gustaba y no haberlo trabajado a los 14, 15 años, recorrer varios caminos que nunca me hicieron plenamente feliz, por decirlo de alguna forma, que sí me dieron desarrollo profesional, sí, que sí me dieron una forma de sustento también muy digna, pero que a final de cuentas llegué al punto que pude haber partido a los 14 años, hasta los 33, entonces te puedo decir que casi desperdicié pues 20 años, ¿no? Que no dediqué a desarrollar mi carrera como escritor. Afortunadamente me di cuenta a los 33 y no a los 43, porque si no hubiera sido peor, yo creo. Y en tu caso, al tener 18, 19 años, pues tienes una gran ventaja, que es que sabes lo que quieres, que estás en una excelente etapa de tu vida y que aparte te lo digo como editor, que tienes las cualidades para hacerlo de manera profesional. Hay muchos escritores que escriben con intenciones varias, pero que no alcanzan a tener cierta técnica y van a tener que trabajar mucho para alcanzar cierta técnica, que no es otra cosa que puedan plasmar correctamente lo que tienen en la cabeza. Y en este caso tú ya llevas un gran avance. Y si te metes a estudiar la carrera, que esperemos que así sea en la UNAM, yo creo que te va a exponenciar hacia tu objetivo, Edwin. Muchas gracias. Bueno, pues realmente me pasa lo mismo que te pasó a ti. Yo siento que malgasté 16 años de mi vida simplemente porque no hice nada, simplemente porque dije, bueno, ni siquiera podía decir nada, estaba demasiado chiquito. Pero en esos 16 años de principio de mi vida, yo sentí que no hice nada con mi vida y realmente me suelo poner mucha presión a mí porque el mundo está rodeado de jóvenes que hacen cosas grandiosas y las redes sociales nos bombardean con eso. Entonces yo siempre decía, he desperdiciado la mitad, más de la mitad de mi vida, he desperdiciado el 90% de mi vida y es momento de hacer algo. No sabía en qué. Dije, voy a probar suerte aquí porque encontré hace unos meses, un par de meses, encontré una libreta que yo tenía de hace años en el que yo escribía cuentos muy cortos y poemas. Son terribles todos, pero era algo. Ya lo tenías. Y fíjate que sí, o sea, hay joven, tiene razón, tiene razón. Eh, Cuando los niños, porque estamos hablando de niños de 6 7 8 años, demuestran tener cualidades para algo, hay muchos padres de familia y muchos, y los mismos niños que son aferrados a lo que les gusta, que están presionando para que los papás los inscriban a un curso de guitarra, de canto, de actuación, o los metan a un taller de ciencias si les gusta la ciencia. Tienes razón, o sea, hay la historia de muchos deportistas de alto rendimiento, de muchos científicos de mucho renombre que han hecho avances tremendos en investigaciones, empieza en su etapa casi de niños, desde niños eran muy destacados. Y tú lees sus biografías y dices, ay, caray, desde los 10 11 años ya esta persona ya tenía las tablas desarrolladas pues con razón llegó tan lejos, ¿no? Y tiene razón, o sea, viéndolo así, volteas y dices, híjole, desperdicié 15, 20 años. Pero también esa reflexión que haces sirve para que entonces ya no desperdiciemos ni un día más, ya que estamos conscientes del tiempo perdido, por decirlo de alguna forma, pues bueno, ya a partir de que estás consciente, pues ya no se vale desperdiciar tiempo. Eh, ¿Tú escribes diario, Edwin? ¿Tienes intervalos en los que dejas de escribir? ¿Cómo trabajas? Bueno, principalmente los días que escribo, yo he de confesarte que soy pésimo leyendo. Por alguna extraña razón, no me puedo imaginar las situaciones que me describen los escritores. Yo lo siento como información vacía y creo que eso es algo que me ayuda porque le doy tantas vueltas a lo que yo escribo hasta que un lector tan malo como yo se lo puede imaginar y digo, ok, ya está medianamente decente.
Y esto que llevo muchísimo tiempo leyendo, llevo tanto tiempo leyendo como respirando, casi, así con un libro bajo el brazo, yo creo. Pero aún así no puedo formarme ese hábito de imaginarme lo que leo, de sentirlo, de vivirlo. No puedo hacer ese pacto de ficción y es por eso que escribo hasta que me queda claro lo que yo mismo estoy pensando, imaginando. Y sí hay intervalos en los que no escribo. Toda esta semana he estado corrigiendo los 2 libros que te digo que estoy avanzándole. El otro es una colección de cuentos que escribo también. Eh, y solo los he podido estar corrigiendo y releyendo porque a veces no me sale de la cabeza nada. Pero yo creo que sí, en su mayor parte del año estoy escribiendo a diario. No, y bueno, eso que haces de todas maneras le abona a tu oficio, a tu labor. Hace poquito platicaba con Pedro Chávez y llegábamos a esa conclusión, ¿no? Hay días que como que no te sale, hay días como que, híjole, como que te sientas, escribes, borras, te sientas, escribes, borras y no avanzas. Y muchas veces lo que él hace, y me dijo y a mí me funciona, es lo que tú comentas ahorita. Me siento, comienzo a escribir, pasan 20, 30 minutos, no pasa nada, me regreso a corregir, me regreso a corregir lo que escribí días atrás y muchas veces en esa corrección vuelves a retomar el hilo creativo y dices, ya sé para dónde te vas a escribir y aunque sea media cuartilla, a veces pasa que esa media cuartilla es la levadura del siguiente capítulo de 10 o 15 o 20 páginas. Y lo importante es sacar esa media cuartilla que te va a dar la sustancia de lo que quieres conseguir en ese capítulo. Cuando sabes, yo no hago escaletas para escribir, pero cuando sabes el objetivo de la obra, ya tienes el gane, ¿no? Muchas veces cuando puedes vislumbrar el final antes de empezar a escribir, como tú dices, quiero llegar a esta situación. Ya tienes casi media obra escrita porque ya sabes hacia dónde quieres conducir. Ya nada más lo que te falta son a quién vas a conducir y cómo los vas a llevar ahí. Y cómo van a llegar ahí. Y ahí ya te vas capítulo por capítulo. El trabajo de la corrección a veces no nos gusta a los escritores porque es pesado y es cansado, pero creo que es un hábito que tenemos que desarrollar. Y Edwin, ¿los audiolibros te funcionan? No, no, No. nunca me he concentrado en toda mi vida, no puedo decirte ni un solo momento en que yo haya sentido que estoy plenamente concentrado en un solo tema y realmente cuando escucho audiolibros o podcasts, que es lo que más escucho, realmente es cuando estoy haciendo alguna tarea que requiere mínimo esfuerzo. Escucho usualmente uno llamado Relatos de la Noche, que es acerca de anécdotas de terror del público, como La Mano Peluda, la costumbre, la tradición del radio. Y los estoy escuchando cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy barriendo, cuando estoy jugando videojuegos, cuando estoy haciendo cualquier cosa que no ocupa que mi mente se esfuerce, que no ocupa que esté poniendo atención. Y así entra a mi mente y aparte de que me estoy nutriendo en el terror, eh, estoy escuchando formas y palabras que a lo mejor al rato me sirven. Pero en los Exacto. audiolibros no, porque no puedo seguir la historia, porque me pierdo en algunas cosas. Digo, chale, ¿a qué venía? Y le tengo que regresar y un episodio de media hora lo convierto en 3 horas y media. Sí, y no, y fíjate, bueno, la verdad es que depende, cada quien tenemos canales, le llaman canales de aprendizaje kinestésico, lectura de comprensión, auditivo, todo eso. Eh, pero eso que comentas es verdad, a veces se te van quedando cosas de manera subconsciente que de momento tú no captaste, o sea, entró a tu sistema sin que tú pudieras hacerlo consciente. Y a veces te abona esos frutos cuando estás escribiendo y de repente no sabes de dónde vino algo. A lo mejor nunca vas a descubrir que vino de ese programa de radio o que vino de algo que escuchaste en la calle o en el transporte. Y pues bueno, es un canal al que a veces no estamos tan abiertos, pero puede abonar su semilla. Lo que tú comentas de la escritura, el hecho de que te regreses a releer y, y quedes conforme hasta que tú entiendas la idea que querías transmitir, es genial porque
porque yo no me imagino, o sea, es esta historia que escribiste solo en el bosque, si no estuviera tan bien detallada en cuanto a personajes, situaciones y escenarios, no la comprenderías. Te podrías perder en algún momento. Y como está tan detallada, no pasa eso. Entonces, pues esa obsesión que comentas te ayudó mucho en tu historia. Eh, Nos comentas que estás escribiendo, ¿qué género te gustaría, en qué género te gustaría incursionar? Ahorita nos mencionabas alguno. El género al que realmente le tengo unas ganas increíbles de llegar y escribir una obra de calidad es la distopía, porque ese rencor contra la sociedad, esa manera de criticar algo como por ejemplo lo hicieron Asimov y Orwell, es algo que a mí me enciende un fuego juvenil dentro de mí, esta rebeldía que todos los jóvenes tenemos, que todos los adolescentes encontramos. Pero como dije, soy demasiado joven y sesgado todavía como para escribir una distopía decente. Así que lo que estoy haciendo ahora con este nuevo libro que te comenté es una ficción política, pero que no critica nada de la sociedad, porque si no me voy a topar con pared. Así que el género al cual ambiciono llegar cuando sea más maduro es a la distopía, y realmente también me gustaría escribir ficción, no, comedia negra, un libro de terror, pero que realmente también te pueda llegar a sacar una carcajada, porque creo que por algo estoy usando una corbata de patos y es para mostrar la dualidad del hombre, la dualidad tan necesaria en la vida de las personas, que te pueda causar pesadillas y al mismo tiempo unos chistes con los que te puedes pasar horas en la misma página y te vas a seguir riendo. Es un buen reto ese que te pones, Edwin. La verdad, eh, es difícil lograr una combinación de estos dos géneros que comentas, pero si se logra, se agradece porque se vuelve algo nuevo, algo novedoso. Y es difícil de encontrar en la literatura una opción así. Para la distopía que comentas, creo que ahorita hay muchos elementos y creo que se van a seguir acumulando muchos elementos en la sociedad para que de ahí puedas echar mano, porque la verdad creo que sí estamos perdiendo el rumbo o estamos perdidos, mejor dicho, como sociedad, no solamente en nuestro país en general. Y creo que vas a tener muchos elementos de dónde agarrar y poder tirar metralla a gusto, porque sí, se presta la situación. Pues Edwin, antes de irnos despidiendo, eh, ¿qué, qué libros recomendarías para adentrar, para entrar en el género del thriller psicológico, o qué autores, además de quienes ya nos mencionaste? Hace poco tuve la oportunidad de leer La oscuridad de los colores de Martín Blasco. No creo que sea un thriller psicológico con todas las letras y no es tan pesado de leer. De hecho, es muy sencillo y es perfecto para cualquiera que quiera empezar a leer algo con giros inesperados, con personajes muy bien centrados y muy bien hechos. Y es que realmente yo soy más de sacar cosas de películas. En Netflix creo que está Fractura todavía, Uh -huh. que también es un thriller psicológico buenísimo, es completamente una lección sobre cómo construir un declive psicológico en tus personajes hasta que te das cuenta de que no todo es lo que parece. Creo que esos dos materiales, que aparte son de distintos campos de literatura y aparte de cine, por si alguien quiere también empezar a escribir guiones, esos dos son perfectos. La oscuridad de los colores y Fractura son, son innegablemente buenos. Excelente, Edwin. ¿Cómo te encuentran los lectores quienes ahorita están viendo este video en el canal de YouTube de la editorial o en el Facebook de la editorial? ¿Cómo tus redes sociales? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes TikTok? Tengo Instagram y tengo Twitter. En Twitter creo que nunca he subido nada. En ambas me pueden encontrar como Edwin A. G. Bernal o como @silveredquill, la pluma de plata, porque pues AG. Y creo que eso. Excelente, pues
para que vayan siguiendo tu contenido. Nosotros en la editorial, pues ahorita tenemos publicada tu novela. Obviamente, si vas terminando algún texto, sea cuentos, sea relatos, sea novela, ya sabes que con nosotros tienes la puerta abierta para la recepción del manuscrito, puedes enviárnoslo con todo gusto. Y pues bueno, también ya en unos días van a comenzar las regalías que va a comenzar a depositar la editorial por las descargas de las obras que corresponden a cada autor. Entonces, pues te digo que tu obra ha sido de las más descargadas. Le comentaba a Alejandro, Morir Bonito, su obra está dentro del top 3, pero tu obra no está lejos del top 3. Seguramente estarás por ahí del 6º, 7º lugar en descargas en la plataforma, que la verdad yo creo que este video nos va a ayudar a difundir tu obra y nos va a ayudar a que te lean más personas y a que estemos todos a la expectativa de qué más vas a publicar. Porque sí, porque yo terminé de leer, no te miento, y no te miento, la terminé en un día de leer tu obra. Las 90 páginas me las aventé en un día. Y ni siquiera te hablo de que me haya tomado a lo mejor 6, 7 horas. O sea, la terminé de leer, yo creo que si fueron 5 horas, me estoy yendo muy extenso. Porque no paras de leer. O sea, es como un tobogán. Entonces yo sí digo, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué otra propuesta nos va a mandar Edwin? Y pues para quien se pregunte lo mismo que yo después de leer tu obra, pues aquí tienes tu casa, Edwin, y sería un gusto recibir más materiales tuyos. Muchas gracias. Probablemente en menos de un mes vaya a estar por ahí rondando Las Manchas del Dinosaurio, una colección de mis cuentos cortos. Probablemente tenga buen recibimiento. Mis lectores de prueba, mis conejillos de India humanos, dicen que son buenos, dicen que les han causado bastante miedo, bastante repelús, pero pues hasta no ver qué dice el público, no sabremos. Excelente, excelente. Aquí estamos a expensas de lo que nos van enviando los autores. La verdad, afortunadamente, aunque somos un señor nuevo, no paran de llegarnos obras de todas las latitudes. Sin embargo, pues los autores que ya van siendo publicados, pues para nosotros siempre está esa de qué sigue, ¿no? Hay secuela, hay precuela, hay otro género, hay una compilación de cuentos, estamos ávidos de buena literatura que trastoque al lector, que se lea en un día, porque así me pasó a mí, y literatura de escritores latinoamericanos, mexicanos, argentinos, chilenos, que las letras de Latinoamérica empiecen a tener difusión, Edwin. Pues bueno, si algo más que quieras agregar antes de despedirnos. Creo que no, creo que ya he dicho todo. Perfecto, pues la verdad yo te agradezco el espacio, Edwin. Ya en alguna ocasión, si tu agenda lo permite, estaremos platicando con Pedro, a lo mejor haciendo una plática, analizando algún tema literario. Podríamos invitarte y que también nos des tu aportación y a lo mejor podamos brindar herramientas a quienes están incursionando en el mundo de la escritura. Me parece perfecto. Muy bien. Pues Edwin, un abrazo hasta allá, gracias por tu tiempo. La verdad se nos fue volando más de una hora de entrevista, pero muy grata y pues no me queda más que mandarte un abrazo y decirte que aquí estamos, que aquí tienes tu casa en Editorial Huerto de Libros. Muchísimas gracias, igualmente un abrazo para ti. Muchas gracias, Edwin. Vamos a cerrar la grabación y pues bueno, les pedimos a quienes se quedaron hasta el final que se suscriban al canal, que le den like, que compartan, que comenten y lo más importante, que vayan a huertodelibros.com y busquen Solo en el Bosque. Hasta luego, Edwin, buena tarde. Hasta luego, José, gracias igualmente.